¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un país entero pueda sufrir una hambruna devastadora en medio de la abundancia? ¿Qué sucede cuando un régimen totalitario decide controlar no solo la tierra, sino también el alimento de su pueblo? Bienvenidos a Huellas del Pasado, donde exploraremos los capítulos más oscuros y significativos de nuestro pasado. Hoy nos adentraremos en uno de los episodios más trágicos del siglo XX, la Gran Hambruna Ucraniana de 1933, también conocida como Holodomor, que significa matar de hambre. A principios de la década de 1920, Ucrania era conocida como el granero de Europa. Sus vastas tierras agrícolas producían suficiente alimento no solo para su población, sino también para exportar a otros países. Sin embargo, tras la Revolución Rusa de 1917, la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Joseph Stalin, emprendió un camino de colectivización agresiva. La colectivización fue presentada como una forma de modernizar la agricultura y aumentar la producción. Sin embargo, lo que realmente buscaba el régimen era consolidar el control sobre los campesinos, quienes habían sido tradicionalmente independientes. Las tierras agrícolas fueron confiscadas y los campesinos fueron forzados a unirse a granjas colectivas conocidas como Carhouse. La resistencia fue feroz. Muchos campesinos que habían trabajado la tierra durante generaciones se negaron a entregar sus propiedades. El régimen soviético respondió con una represión brutal. En 1930, más de 1.5 millones de campesinos fueron arrestados, encarcelados o ejecutados. Las familias fueron separadas y el miedo se convirtió en el compañero constante de quienes se atrevían a resistirse. En 1932, las cosechas fueron requisadas y los suministros de alimentos se redujeron drásticamente. Las políticas de colectivización habían llevado a una caída en la producción agrícola. La cosecha de ese año fue una de las más bajas en la historia de Ucrania y el gobierno, en lugar de ayudar, decidió intensificar la represión. En 1933, la hambruna alcanzó su punto máximo. Se estima que entre 3 y 7 millones de ucranianos murieron de hambre. Las autoridades soviéticas no solo requisaban los cultivos, sino que también prohibían a la población buscar comida. Las aldeas fueron rodeadas y se establecieron controles estrictos sobre el movimiento de las personas. Las familias comenzaron a experimentar el horror de la inanición. Las calles se llenaron de personas débiles y enfermas. La desesperación se apoderó de las aldeas, donde las familias luchaban por sobrevivir. Los vecinos, que alguna vez compartieron risas y celebraciones, ahora se miraban con desconfianza, temerosos de que la necesidad los llevara a traicionar a otros. Las condiciones eran inimaginables. Las familias se veían obligadas a buscar raíces y hierbas en el campo, mientras otros morían en silencio en sus hogares. La desesperación llevó a algunos actos inimaginables, como el canibalismo, en un intento desesperado por sobrevivir. Los niños eran los más vulnerables. Muchos murieron de hambre, mientras que otros fueron abandonados por sus padres, incapaces de soportar la carga de la supervivencia. Las escuelas cerraron y la vida cotidiana se desmoronó. Vasil Ozg, un sobreviviente de la hambruna, dijo en una entrevista: «Recuerdo cómo mi madre buscaba algo para comer. A veces encontrábamos algunas bayas en el bosque, pero el miedo siempre estaba presente. Veía a mis vecinos caer uno a uno. La desesperación era palpable. No sabía si vería a mi padre de nuevo, porque él fue arrestado por oponerse a la colectivización. La vida se volvió una lucha constante por sobrevivir». La hambruna no solo dejó un saldo devastador de muertes, sino que también destruyó la estructura social de Ucrania. Las familias fueron separadas y el miedo se convirtió en un compañero constante. A medida que la hambruna avanzaba, el régimen soviético continuó negando la crisis, incluso cuando las evidencias eran innegables. Los sobrevivientes enfrentaron un futuro incierto. Muchos quedaron traumatizados por lo que vivieron y la memoria de aquellos días oscuros
perdura en el corazón de la nación. La historia del Holodomor se convirtió en un tabú, un tema que muchos preferirían olvidar, pero que algunos decidieron recordar y compartir para que nunca se repitiese. Con el paso de los años, el Holodomor ha sido reconocido por muchos países como un genocidio. En 2006, Ucrania aprobó una ley que lo reconoce oficialmente como tal. Sin embargo, la lucha por el reconocimiento internacional continúa, a través de memorias, libros y testimonios. Los sobrevivientes y sus descendientes han trabajado incansablemente para educar al mundo sobre esta tragedia. Hoy, honramos la memoria de los millones de ucranianos que sufrieron y murieron en silencio. Sus historias son un recordatorio de lo que puede suceder cuando se ignora la humanidad de un pueblo. Gracias por acompañarnos en Huellas del Pasado. Asegúrate de suscribirte para seguir explorando los eventos que han dado forma a nuestro mundo. Nos vemos pronto.